Capítulo 22. Izuku bloqueó el golpe de la katana de Stein con su bastón, y con un rápido chasquido de sus alas, distrajo a Stein lo suficiente como para darle un golpe rápido a su brazo con sus garras. Stein fue lo suficientemente rápido como para poder evitar que los tendones de su brazo se cortaran, pero las garras de Izuku aún causaron algún daño. Stein había logrado dar algunas patadas en las costillas de Izuku, pero cada vez que se acercaba tanto, Izuku lograba arañarlo con sus garras. Izuku estaba seguro de que había logrado cortar una arteria con la cantidad de sangre que sangraba el villano, pero eso no lo estaba deteniendo en absoluto. Los dos continuaron intercambiando golpe tras golpe, e Izuku se negó a dejarse cortar. Podía sentirlo en sus huesos, con su fracaso actual, Ida herida, Native muerto, si Izuku se dejaba cortar, podría dejarse matar. No quería morir, no hoy, no ahora mismo. Él quería vivir. Quería llegar a casa, quería ir a esa película con Denki, quizás incluso quería tener su primer beso. Entonces, se negó a dejarse cortar. Finalmente tenía cosas por las que vivir. Sin embargo, la mirada en los ojos del asesino era aterradora. Con cada ataque bloqueado, comenzó a verse más y más maníaco. Izuku quería gritarle, pero estaban en un espacio tan cerrado que se arriesgaba a herir más a Ida. Pero necesitaba solo un segundo de espacio para respirar. Un pequeño chillido no vendría mal, ¿verdad? Soltó uno de los chillidos más leves que pudo, y la acústica del callejón amplificó el sonido y Stein se tambaleó hacia atrás, agarrándose las orejas y dándole a Izuku el descanso que necesitaba para darle un golpe sólido en la cabeza a Stein, dejándolo caer instantáneamente. Sin perder tiempo, Izuku hizo clic en su comunicador para llamar a Shouta y comenzó a usar sus bridas para esposar al villano. Eraser, encontré a Tenda, estaba siendo atacado por Stein. Necesita atención médica inmediata, aquí está mi ubicación. Maldita sea, niño problemático, murmuró Shouta. Está bien, enviaré un médico y me iré con Hypnos. Es posible que desee dejar atrás a Hypnos, vaciló. Pero Native no. Sobrevivir a la reunión con Stein. Shouta volvió a maldecir, e Izuku no estaba seguro de si le había dicho a Hitoshi que se quedara atrás o no. ¿Y tú? ¿Estás lastimado?, preguntó Shouta. En realidad no, me dio algunos golpes sólidos, pero no logró cortarme. Tal vez algunas costillas magulladas, pero eso es todo. Bien, respondió Shouta, dejándose caer desde el techo hacia el callejón en el que se encontraba Izuku, y Hitoshi justo detrás de él. Izuku asintió con la cabeza a ambos. Todavía no he revisado a Tenda, todavía estoy desarmando a Stein, no estoy seguro de cuánto tiempo pasará antes de que recupere la conciencia, y no quiero que tenga acceso a ninguna de sus armas cuando se despierte. Además, tienes más experiencia en medicina. Entendí. Hypnos, ayuda a Screech a desarmarlo, instruyó Shouta, que no quería que Hitoshi se acercara a donde estaba el cuerpo de Native. Ya era bastante malo que tanto Izuku como Ida tuvieran que ver a Native así en sus pesadillas. Hitoshi se deslizó junto a Izuku y los dos siguieron sacando más y más armas del asesino inconsciente mientras Shouta evaluaba el daño causado a Ida. ¿Cómo lo llevas?, Izuku le preguntó a Hitoshi. Hitoshi tuvo mucho cuidado de no mirar a Ida o Native cuando respondió. Está bien, supongo. ¿Y tú? No es mi primer cadáver, murmuró Izuku. Por mucho que me gustaría que no fuera así, se vuelve más fácil. Sin embargo, es más fácil cuando no eres tú quien lo puso ahí. Hitoshi recordó las consecuencias de cuando Izuku mató al gnomo en la USG, y luego lo rodeó con el brazo, acercándolo. ¿Vas a estar bien más tarde? Hitoshi susurró, seguro de que Izuku había matado a algunos de los gnomos del centro antes de ir tras Ida. Izuku miró a Hitoshi rápidamente antes de continuar buscando más armas en el asesino inconsciente. No sé. Tal vez no. Se recostó, incapaz de encontrar más cuchillas. No te sorprendas si me aferro a ti o a papá esta noche. Izuku e Hitoshi estaban sentados en la sala de espera con Shouta cerca, reclinándose en su silla e intentando dormir una siesta. Izuku había escuchado cómo los Ent estaban reaccionando al brazo de Ida y, por lo que decían, no parecía que Ida pudiera mantener su brazo.
Tan pronto como Izuku escuchó eso, le rogó a Shouta que lo dejara quedarse hasta que estuvieran seguros de la condición de Ida. Shouta accedió de mala gana, sabiendo que tendría que llamar a Tensei una vez que tuviera más información. Cuando llegaron al hospital por primera vez, Shouta había estado hablando por teléfono con el jefe de policía, y por lo que Izuku pudo escuchar, el jefe estaba tratando de obtener el crédito por el incidente con todos los Nomu y con Stein entregado a Endeavor. Ya que no era posible que un estudiante hubiera podido hacer tanto como Izuku, pero Shouta insistió en que Izuku realmente había sido quien derrotó tanto a Nomus como a Stein. El jefe solo cedió cuando Shouta amenazó con que Netsu retirara las imágenes de seguridad de la ciudad para demostrar que su estudiante realmente logró lo que había dicho que había logrado. Pero luego el jefe había comenzado a hablar sobre cómo debería ser arrestado por vigilantismo, ya que no tenía permiso para usar su peculiaridad en público, lo que Shouta volvió a rechazar, ya que había tenido cuidado de asegurarse de que Izuku sí tuviera permiso para hacerlo. Usa su peculiaridad para ayudar en la derrota de Nomu y para proteger a Ida. Ida, sin embargo, sería castigado por sus acciones. Independientemente de su resultado médico, tendría una marca de vigilantismo en su historial. Shouta llamó a Netsu y le preguntó si podrían inscribir a Ida en el programa de reforma de vigilantes para eliminar la marca negra de su registro, y Netsu dijo que dependería del propio Ida. Si quería intentar enmendar sus acciones, entonces Netsu se encargaría de inscribirlo en el programa, pero si decidía renunciar a la heroicidad, entonces sería transferido a educación general. Izuku tomó la mano de Hitoshi y comenzó a jugar distraídamente con sus dedos. Estaba empezando a impacientarse mucho por esperar el estado de Ida. Podía recordar haber visto a Stein retorcer un cuchillo que estaba profundamente alojado en el brazo de Ida por encima del codo y un corte grande y sangrante en la parte inferior de la pierna de Ida. Izuku había comenzado a emitir chirridos de impaciencia cuando el médico finalmente salió a hablar con Shouta. Técnicamente, se suponía que Izuku e Hitoshi no escucharían lo que decía el médico, pero Shouta deliberadamente no se alejó demasiado de los niños, lo suficientemente cerca para que Izuku aún escuchara lo que decía el médico, pero lo suficientemente lejos para que el médico pensara que estaban hablando en privado. De hecho, a Ida le habían amputado el brazo, 10 centímetros por encima del codo, e iba a necesitar algunas cirugías más y posiblemente meses de fisioterapia antes de poder poner algo de peso en la pierna. No se esperaba que pudiera usar el motor en su pierna izquierda nunca más. Shouta se unió a Izuku e Hitoshi nuevamente, y en lugar de volver a su silla para tratar de dormir la siesta, abrazó a Izuku, sabiendo lo fuerte que eso iba a golpear a su hijo. Le fallé, le susurró Izuku a Shouta, con el rostro enterrado en la bufanda de captura y las lágrimas comenzando a caer. No, dijo Shouta con calma. No le fallaste a nadie, Izuku. Hiciste lo que deberías haber hecho. Priorizaste la situación correctamente. La ciudad estaba bajo ataque, y si no hubieras hecho de eso tu principal objetivo, muchas más personas habrían resultado heridas o muertas esta noche. Hiciste todo correctamente. Estoy orgulloso de ti. Pero Ida ya no podrá ser un héroe, logró decir Izuku entre lágrimas. Shouta pasó sus dedos por el cabello de Izuku en un movimiento relajante. Lo sé, Izuku, lo sé. Pero por insensible que parezca, eso es obra suya. Sabía que la ciudad estaba bajo ataque y, en lugar de cumplir con su deber, acompañar a su mentor para ver dónde podía ayudar más, eligió buscar una batalla que no tenía esperanzas de ganar. Si me hubiera quedado con él, Shouta lo golpeó bruscamente en la cabeza, haciéndolo chillar de sorpresa. Actuaste correctamente, Izuku. No dudes de tus acciones. Estás en camino de convertirte en un héroe increíble, pero ni siquiera tú puedes estar en dos lugares a la vez. Estabas donde más necesitabas estar y lograste llegar a Ida a tiempo para salvarle la vida. Eso es todo lo que podemos pedirte. Shouta inclinó la cabeza de Izuku para poder mirarlo a los ojos. Hiciste todo lo que pudiste en esta situación. Ida está viva, y eso es gracias a ti. Bueno. Izuku volvió a enterrar su rostro en la bufanda de captura de Shouta, pero sus lágrimas habían dejado de caer. Tenya se quedó mirando el muñón donde una vez había estado su brazo. Debería estar muerto. Si no fuera por la interferencia de Midoriya, Tenya estaría muerta.
No estaba seguro de cómo se sentía acerca de esto. Había defraudado a su hermano. Había defraudado a su familia. El nombre de Ingenium moriría ahora, ya no tendría un héroe a quien atar. El médico le dijo que su motor izquierdo sería inútil de aquí en adelante y que probablemente no podría caminar durante meses, como mínimo. Tensei iba a estar tan decepcionado de él. Estudiante en prácticas de la OA, instrumental en la protección de la ciudad de Osu. El jueves por la noche, la ciudad de Osu fue atacada por criaturas creadas por la Liga de Villanos. Estas criaturas estaban causando graves daños a la ciudad y atacaban tanto a los civiles como a los héroes. Si bien algunos de los héroes en escena, como Endeavor, pudieron manejar a las criaturas por su cuenta, otros no tuvieron tanta suerte. Estas criaturas eran extremadamente resistentes a la mayoría de los ataques que se dirigían en su dirección. Afortunadamente, estas criaturas no pudieron hacer frente al estudiante en prácticas de la OA que cayó del cielo casi como un pensamiento enviado por los dioses. Este estudiante, que aspira a una carrera en el campo de la heroicidad clandestina, por lo que permanecerá en el anonimato, tiene una peculiaridad aviar y pudo atacar a estas criaturas desde arriba donde parecían ser más débiles. Bakugou Katsuki se desconectó enojado del artículo. Ese maldito, inútil, jodido Deku. ¿Cómo se atreve a mostrar a Katsuki así? Primero, tiene las pelotas para ingresar a OA cuando Katsuki le dijo que no aplicara. Y entonces, él vaya arroja a Katsuki del maldito edificio y hace que lo expulsen. Ahora Katsuki está de vuelta en el sistema escolar de Aldera y se ha convertido en el hazmerreír de todo el maldito vecindario. Se suponía que él era el que salía de ese agujero infernal y hacía algo por sí mismo. Pero no, gracias a que Deku puso una maldita marca negra en sus registros, por lo que ninguna de las otras escuelas de héroes lo aceptaría. Shiketsu no lo aceptaría, Ketsubutsu no lo aceptaría, ni siquiera ese idiota de Seijin lo aceptaría. Y todo fue culpa de Deku. Gruñendo, Katsuki abrió el siguiente artículo del día anterior. Estudiante de la OA responsable de arresto de Hero Killer. Stein. El jueves por la noche, mientras Osu City estaba siendo atacada, Hero Killer. Stein, conocido por haber asesinado a 17, recientemente actualizado a 18, héroes profesionales conocidos, y por haber paralizado a otros 24 hasta el punto de no poder recuperarse por completo, fue detenido por un estudiante de la OA con un búho peculiar. Mientras la ciudad se recuperaba de un ataque de la Liga de Villanos, el asesino de héroes buscaba una víctima. Lamentablemente, mientras que Proero Native murió en acción, un estudiante de la OA logró desarmar al asesino. Katsuki, furioso, arrojó el monitor de su computadora al otro lado de la habitación. Follando Deku otra vez. Capítulo 23. Itoshi estaba en el asiento trasero del auto, pasando sus dedos por el cabello de Izuku mientras yacía acurrucado en el regazo de Itoshi. Su hermano casi no había dormido en los últimos días, su sueño estaba lleno de pesadillas. El ataque a la ciudad había sido el miércoles por la noche, y la única razón por la que no habían vuelto a casa ese día era porque Izuku no quería interrumpir la pasantía de Itoshi y juró que estaría bien. Izuku comenzaba las primeras horas de la mañana acurrucado con Itoshi o papá, pero para cuando se despertaran, Izuku habría emigrado al techo del motel. Ni siquiera acurrucarse con papá pudo librar a Izuku de sus pesadillas. Izuku tenía bolsas en los ojos que eran casi tan guxy como las suyas y las de papá, y siendo Izuku un búho y acostumbrado a dormir poco, eso era realmente indicativo de su condición. Itoshi realmente no quería despertar a Izuku, parecía estar durmiendo plácidamente por primera vez desde el ataque, pero ya casi estaban en casa. Con suerte, papá podría ayudar a Izuku a dormir, y si no, entonces la tía Nen definitivamente lo haría. Cuando doblaron la esquina final y su edificio de apartamentos apareció a la vista, Itoshi empujó suavemente a Izuku. «Hola, cerebro de pájaro, es hora de despertar. Estamos en casa». Izuku apretó su agarre sobre Itoshi y sacudió la cabeza. «Te voy a dejar en el auto, Suku», advirtió Itoshi. Se quejó Izuku sin palabras. Papá estacionó el auto y los miró. «Si lo llevas adentro, agarraré todas las bolsas», sugirió. Itoshi resopló molesto. «Tienes tanta suerte que apenas pesas nada», dijo Itoshi mientras agarraba bien a Izuku y salía del auto.
Itoshi sintió la necesidad de ser un poco mezquino, por lo que decidió dejar que Izuku siguiera durmiendo hasta el apartamento, e incluso una vez entró y se quitó los zapatos. Itoshi lo dejó dormir todo el camino hasta que lo dejó caer, justo en el regazo de Kaminari. Izuku se despertó sobresaltado por la caída repentina con un graznido de sorpresa y miró a su alrededor. Sus ojos se encontraron con los de Kaminari y soltó una carcajada antes de envolver sus brazos alrededor de él y enterrar su rostro en el pecho de Kaminari. No pensé que todavía estarías aquí, murmuró en su pecho. Kaminari envolvió sus brazos alrededor de Izuku. Por supuesto, todavía estaría aquí. Las pasantías no terminan oficialmente hasta mañana, así que me quedaré a pasar la noche. Kaminari comenzó a jugar con el cabello de Izuku. Además, escuché que tuviste unos días malos y te dije que estaría aquí para ti, así que si quieres hablar o simplemente acurrucarte, aquí estoy. Itoshi escuchó a Izuku ulular en voz baja y luego decidió darles privacidad. Recogió su bolso de donde papá lo había dejado y caminó de regreso a su habitación. También tenía un novio con quien hablar. Denki olía bien, como tormentas eléctricas, una mezcla única de lluvia fresca y relámpagos. Izuku siempre había amado el olor de una tormenta eléctrica y siempre abría su ventana para dejar entrar el olor o volar al techo para disfrutarlo. Se acurrucó más en el agarre de Denki y suspiró de satisfacción. ¿Cómo estuvo tu pasantía, Denki?, preguntó Izuku. El mío fue un poco demasiado emocionante para hablar de esta noche. Pero quiero saber de la tuya. Denki pasó los dedos por el cabello de Izuku. Fue grandioso. Él respondió. Estoy tan contenta de que me hayas convencido de ir con mi sensei, aprendí mucho. Y me dio estos libros sobre electricidad, había tanto allí que no sabía antes. Por ejemplo, ¿sabías que usar un voltaje más alto no significa necesariamente más potencia? Vaya. Izuku inclinó la cabeza hacia arriba, por lo que todavía estaba apoyado en Denki pero ahora lo miraba. Cuéntame todo sobre eso. Pasaron la siguiente hora así, Izuku se acurrucó en el regazo de Denki mientras el rubio hablaba sobre las cosas que aprendió en el transcurso de la semana pasada. Izuku respiraba el aroma único de tormenta eléctrica de Denki y lo escuchaba hablar con entusiasmo sobre la electricidad. Cuando Izuku hundió más la cabeza en el pecho de Denki, antes de sentirse dormido, no pudo evitar pensar. No sé por qué papá se queja tanto de los Lowe's Blondes. Me gusta mucho el mío. Así que, hoy veremos cuánto aprendiste en tus prácticas. Olmig llamó a los estudiantes reunidos. Vamos a correr una carrera. Pero no una carrera cualquiera, no, una carrera de rescate. Ground Gamma aquí es el escenario perfecto para esta carrera. Olmig hizo un gesto hacia la ciudad falsa detrás de él. Estaré situado en algún lugar dentro, y se te pedirá que me localices. Los estudiantes murmuraron para sí mismos emocionados, pero nadie estaba dispuesto a usar la palabra diversión. Ya habían sido lo suficientemente traumatizados por Aizawa, gracias. Izuku estaba rebotando sobre las puntas de sus pies cuando Olmig separó a los estudiantes en grupos, basándose únicamente en sus niveles de movilidad, y luego se fue a la ciudad para esperar su rescate. El grupo de Izuku estaba compuesto por él mismo, Itoshi, Zero y Shouto. Si volaba, ganaría la carrera, sin duda, pero Izuku quería ver cómo le iría si corriera sin volar. Estaba seguro de que perdería, pero ¿por cuánto margen? Miró a los otros con los que correría esta carrera. No podía usar a Itoshi para llegar a ningún lado más rápido, su bufanda era una gran ayuda para la movilidad, pero la mantuvo con él, de la misma manera que lo hizo Shouta. Pero se rió, estaría dejando trozos de cinta en todas partes, tal vez Izuku podría usar su cinta para ayudarlo. Y Shouto probablemente crearía caminos congelados, Izuku probablemente podría seguirlos. Con un plan firme en mente, Izuku tomó su lugar en la línea de salida. Tan pronto como el timbre electrónico señaló el comienzo de la carrera, los 4 adolescentes despegaron, Itoshi rápidamente tomó la delantera con Zero pisándole los talones. Itoshi se arriesgó a mirar hacia atrás y notó que Izuku corría hábilmente a lo largo de las tuberías del paisaje urbano, balanceándose ocasionalmente fuera de la cinta que Zero había dejado atrás, o deslizándose sobre el hielo que Shouto creó, pero ni una sola vez sacó sus alas.
Volviendo su atención a la carrera, se dio cuenta de que Izuku simplemente se estaba desafiando a sí mismo. Era un experto en sigilo y, a menos que se enfrentara a papá, podía evadir y escapar fácilmente si era necesario. Habían hablado durante su pasantía sobre cómo Izuku quería trabajar en sus habilidades sin peculiaridades, y parecía que pensaba que lo estaba haciendo ahora. Se preguntó si Izuku usaría sus alas si se resbalaba, o si simplemente aceptaría una lesión como una experiencia de aprendizaje. Hitoshi se encogió de hombros mentalmente y continuó con la carrera. No tardó en llegar a la meta, consiguiendo el primer puesto, con Zero apenas 5 segundos por detrás. Shouto estaba a otros 10 segundos detrás de Zero, e Izuku se detuvo en la parte trasera apenas 3 segundos después de Shouto. Los 4 adolescentes terminaron con 20 segundos de diferencia. Mido, hermano, ¿te sientes bien? Zero preguntó. Sí, estoy bien, ¿por qué? Izuku inclinó la cabeza confundido. Tú no volaste. Podrías habernos destruido aquí con casi ningún esfuerzo. Él exclamó. ¿Por qué no lo hiciste? Izuku sonrió y se encogió de hombros. ¿Dónde está el desafío en eso? Hitoshi se rió y empujó a Izuku hacia la barandilla. Palo de golf. Mitsuneko estaba en el hospital. Estaba cubierta de quemaduras de tercer grado y tenía algunas costillas rotas. Según el médico, algunas de las quemaduras de su rostro iban a cicatrizar. Kou no pudo evitar que las lágrimas cayeran aunque lo intentara. Todo lo que había hecho era tratar de animarse y tal vez hacerse amiga del chico que se había transferido a su clase. Kou había oído que Bakugo había sido expulsado de la OA en su primera semana, por lo que, por supuesto, no estaría contento con estar en la escuela secundaria de Aldera, pero habían pasado algunas semanas y todavía estaba criticando a todos sus compañeros de clase. Estaba enojado y amargado, y Kou quería ayudar. Su peculiaridad se llamaba bayón animal y le permitió crear globos y llenarlos con helio de los agujeros vacíos en sus palmas. Estaba planeando seguir una carrera con niños, tal vez como payaso o para una empresa de fiestas, algo así, pero hoy quería animar a su compañera de clase. Ella le había hecho un lindo perrito pomeranía con globos, con la esperanza de obtener tal vez una sonrisa o una carcajada. En cambio, obtuvo una cara llena de explosiones. Suspendido por una semana. Esta es la primera vez que lo suspenden. Nadie había tenido las pelotas de suspenderlo antes, que fue diferente esta vez. La lastimé, pensó Katsuki para sí mismo. Y él la había lastimado. Vio las quemaduras, supo lo fuerte que la había golpeado, había oído sus costillas romperse. Pero no es como si nunca hubiera hecho eso antes. Ella no era la primera compañera de clase a la que había lastimado, y probablemente no sería la última. Entonces, ¿cuál era el maldito problema? Katsuki dejó que las explosiones llenaran sus manos y la liberación se sintió también. Además, la extra se lo merecía, me estaba menospreciando. Y ella fue. ¿Por qué diablos si no le daría un estúpido globo? Y con esa mirada estúpida en su rostro, también. Ella lo estaba compadeciendo, bueno, él se lo mostró. Katsuki lanzó una explosión a la pared, dejando una abolladura en las paredes de metal especialmente fortificadas de las que estaba hecha su habitación. Sonrió ferozmente ante la abolladura en la pared y añadió otra. Él había destruido esa estúpida cosa del perro y luego la había golpeado hasta sacarle la mierda de amor. Jodidamente extra, eso le enseñará a no despreciarlo de nuevo. Un héroe no debería hacer eso, pensó, la voz en su cabeza se parecía mucho a Deku. Katsuki gruñó ante eso y dejó que el sudor se acumulara en sus palmas, sin explotar. Deku no solo estaba sentado con aire de suficiencia, escondido todo agradable y feliz en UA, después de haberle robado el sueño a Katsuki, ahora está metiendo su estúpida voz de culo en la cabeza de Katsuki. Con la excesiva cantidad de sudor en sus manos, Katsuki dirigió otra explosión a la pared, esta vez abriendo un agujero en la pared, justo a través de todas las fortificaciones especialmente construidas. Bueno, la broma es sobre él. Ya no puedo ser un héroe. Ha sido incluido en la lista negra de todas las escuelas de héroes del país. Aún puedo ser un héroe. Volvió a sonar esa maldita voz de Deku, lo que hizo que Katsuki hiciera una pausa en su alboroto.
Sí, había programas vocacionales, Katsuki podía inscribirse en uno de esos, pero los héroes que vinieron de esos programas tuvieron la suerte de ver los 3 dígitos en las clasificaciones. Se suponía que Katsuki era el número 1. Se suponía que era el héroe principal del país, mostrando al mundo lo increíble que era en realidad. Pero ahora, nunca seré un héroe, y todo es culpa de Deku. Katsuki escuchó el timbre de la puerta, pero quienquiera que fuera no le importaba. Simplemente destrozó otra pared, esta vez en el pasillo, y no estaba tan fuertemente fortificada, por lo que se derrumbó instantáneamente. Después de unos momentos había 2 policías, que subieron las escaleras para enfrentarse a él, con las palmas de las manos todavía humeantes, sus padres detrás de ellos, ambos mirando aterrorizados. ¿Por qué están tan asustados? La confusión fue una distracción suficiente para que los oficiales esposaran a Katsuki, cancelando su peculiaridad al instante y pudo ver el alivio que se extendía visiblemente en sus padres. ¿Qué? ¿Le tenían miedo? Tú, perra estúpida. ¿De verdad llamaste a la maldita policía sobre mí? Le gritó a su mamá. ¿Qué mierda real, bruja? Esa no es manera de hablarle a tu madre. Exclamó su padre, tratando de sonar severo, pero el miedo subyacente hizo que su voz temblara. Cuando sacaron a Katsuki de la casa, vio a la mayoría de los vecinos parados afuera de sus casas, observando cómo lo humillaban una vez más. Notas. Bakugou, ¿qué haces?